La Guerra Fría, un periodo de tensión y rivalidad sin precedentes que mantuvo al mundo al borde del abismo nuclear durante casi medio siglo. Un enfrentamiento titánico entre dos colosos, Estados Unidos y la Unión Soviética. No fue una guerra convencional, no hubo invasiones masivas ni grandes batallas, pero su impacto fue tan profundo y letal como cualquier otro conflicto en la historia de la humanidad. Es una historia de espionaje, de miedo, de una carrera frenética por el dominio global. Es la historia de cómo la humanidad estuvo a solo un latido de destruirse a sí misma. Todo comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias aliadas, que habían unido fuerzas contra un enemigo común, ahora se encontraban en posiciones opuestas. De un lado, Estados Unidos, el campeón del capitalismo, de la democracia, y del otro, la Unión Soviética, la vanguardia del comunismo y el socialismo. Dos sistemas económicos, dos ideologías, dos visiones del mundo, incompatibles y destinadas a colisionar. En 1945, Europa estaba devastada. Las ciudades en ruinas, la población exhausta. Estados Unidos emergió como una superpotencia económica y militar, con la bomba atómica como símbolo de su poder. Mientras tanto, la Unión Soviética, aunque victoriosa, había sufrido pérdidas humanas y materiales incalculables. Pero Stalin tenía un sueño: expandir el comunismo y evitar que el capitalismo occidental se extendiera por el mundo. Aquí es donde comienza el primer acto de este gran drama, la ocupación de Europa del Este por parte de la Unión Soviética. En cuestión de años, países como Polonia, Rumanía, Hungría y otros cayeron bajo la órbita soviética. Un telón de acero, como lo llamó Winston Churchill, descendió sobre el continente. Los países detrás de este telón se convirtieron en satélites de Moscú, mientras que en Occidente, Estados Unidos promovía la democracia y el libre mercado. Pero no fue solo Europa. La Guerra Fría se expandió como un virus, infectando cada rincón del planeta. La doctrina Truman, proclamada en 1947, establecía que Estados Unidos debía apoyar a los pueblos libres que se resistían al comunismo. Y así, comenzaron los conflictos por la influencia global. Grecia, Turquía, Irán, Corea, Vietnam. Todos estos lugares se convirtieron en campos de batalla indirectos entre las superpotencias. La carrera armamentista y el miedo nuclear, mientras las escaramuzas ideológicas se libraban por todo el mundo, en las sombras, se desarrollaba una carrera aún más aterradora, la carrera armamentista. En 1949, la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba atómica. El equilibrio del terror estaba en marcha. Ya no había un solo país con la capacidad de destruir al mundo. Ahora, eran dos. Las décadas siguientes fueron un frenesí de desarrollo tecnológico y militar. La bomba de hidrógeno, los misiles balísticos intercontinentales, los submarinos nucleares. Cada bando construía arsenales más grandes y mortíferos. Y mientras lo hacían, el miedo se extendía como un manto oscuro sobre la humanidad. Las escuelas enseñaban a los niños a protegerse de un ataque nuclear, la gente construía refugios antinucleares en sus jardines. La guerra total, la aniquilación mutua asegurada, se convirtió en una posibilidad muy real. Espionaje y propaganda, pero la Guerra Fría no solo se libró con bombas y ejércitos. Fue una guerra de inteligencia, de sombras y mentiras. La CIA y la KGB se embarcaron en operaciones secretas, golpes de Estado, asesinatos, espionaje industrial. En Berlín, una ciudad partida en dos, la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este, vigilaba a su población con una paranoia que roza lo surrealista. Cada movimiento, cada palabra, podía ser una traición. La propaganda también jugó un papel crucial. En Estados Unidos, el miedo al comunismo se convirtió en una obsesión. El McCarthyismo, con sus cacerías de brujas, llevó a miles de personas a ser acusadas, a veces sin pruebas, de ser agentes soviéticos. Al mismo tiempo,
La Unión Soviética pintaba a Occidente como un lugar de decadencia y explotación, donde el capitalismo oprimía a las masas trabajadoras. El mundo fue testigo de crisis que empujaron a la humanidad al borde del abismo. La Guerra de Corea, donde el norte comunista, apoyado por China y la URSS, se enfrentó al sur, apoyado por Estados Unidos y la ONU. La crisis de los misiles en Cuba, en 1962, fue quizás el momento más oscuro de toda la Guerra Fría. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Por 13 días, el mundo contuvo el aliento, mientras Kennedy y Khrushchev jugaban un juego mortal de estrategia y diplomacia. El intercambio de mensajes entre ambos líderes, las reuniones secretas, todo parecía conducir a un solo desenlace, la guerra nuclear. Sin embargo, a través de la negociación, se evitó el desastre. La URSS retiró sus misiles de Cuba y Estados Unidos hizo lo propio con los suyos en Turquía, aunque este último punto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. La lección de Cuba fue clara: la guerra nuclear no era una opción. A medida que las décadas avanzaban, la Guerra Fría entró en una nueva fase. La distensión, los acuerdos de limitación de armas, el acercamiento diplomático. Pero aún así, la tensión nunca desapareció del todo. Fue la economía lo que finalmente debilitó a la Unión Soviética. La carrera armamentista, la guerra en Afganistán, las deficiencias del sistema económico comunista, todo esto llevó a la URSS al borde del colapso. En 1985, Mikhail Gorbachev llegó al poder con ideas reformistas, la perestroika y la glasnost. Estas reformas buscaban modernizar la economía y abrir el sistema político, pero tuvieron consecuencias inesperadas. Las repúblicas soviéticas comenzaron a demandar más autonomía, los países de Europa del Este se rebelaron contra la dominación soviética. En 1989, el mundo fue testigo de algo increíble: la caída del muro de Berlín. Las imágenes de alemanes del este y del oeste abrazándose, derrumbando ese símbolo de la división, marcaron el principio del fin. En 1991, la Unión Soviética, ese gigante que durante décadas había rivalizado con Estados Unidos por el dominio mundial, se disolvió. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada por última vez en el Kremlin. La Guerra Fría había terminado, no con un estallido, sino con un susurro de cambio. La Guerra Fría fue un periodo marcado por la paranoia, el miedo y la amenaza constante de aniquilación. Una guerra donde las batallas se libraron en las sombras, en los despachos de los líderes mundiales, en los campos de espionaje y en la mente de millones de personas que vivieron bajo la sombra de una guerra nuclear. Fue una lucha por las almas de la humanidad, por la dirección en la que el mundo debía avanzar. Y aunque la Guerra Fría terminó, las cicatrices que dejó aún persisten. Las tensiones entre las naciones, la vigilancia masiva, el temor al otro, son ecos de una época en la que el mundo caminaba al filo de la navaja, al borde de la oscuridad absoluta. Gracias por ver, no olvides suscribirte y nos vemos pronto.